Buen día, soy el alumno Tristan Campos López de quinto semestre de la carrera Médico Cirujano y Partero del Centro Universitario de la Costa. En esta ocasión les vengo a presentar el tema de cáncer colorectal de la materia clínica quirúrgica impartida por el doctor Guillermo Osvaldo Ramos Gallardo. Como introducción tenemos que el cáncer colorectal o el adenocarcinoma colorectal es un tumor maligno que se origina dentro de las paredes del intestino grueso, ¿no? Esto pues comprendiendo que el intestino grueso es el ciego, el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides y recto. Obviamente, eh, eh, excluyendo lo que son los tejidos del ano e intestino delgado. Y bien, el cáncer colorectal, es uno de los tipos más frecuentes de cáncer en todo el mundo. Es el tercer cáncer más mortal, es el cuarto cáncer más diagnosticado, es la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer y existe además un ligero predominio masculino en la incidencia del cáncer. En la epidemiología tenemos que entre el 80 y 90% de los cánceres colorectales se originan de pólipos adenomatosos. Más adelante les voy a hablar de ellos. Y bien, alrededor del 20% de los casos ocurren en pacientes con factores de riesgo específicos, que de igual forma les voy a hablar un poquito más adelante. Casi el 6% de los casos ocurre en pacientes con síndromes genéticos poco comunes, como cuáles la poliposis familiar y el cáncer colorectal hereditario no polipósico. Además de que pues, el resto de los cánceres colorectales ocurren de forma esporádica. Y bien, como un dato complementario, tenemos que hay de 20 a 53% de los adultos, del 20 al 53% de los adultos presentan adenomas, que son pues, adultos de unos 50 años. Bien, como factores de riesgo, que son pues, factores de riesgo tanto del cáncer colorectal y del cáncer colorectal de inicio temprano. En el cáncer colorectal tenemos que tiene un mayor riesgo de aparecer en personas mayores de 50 años. Y el cáncer colorectal de inicio temprano, como nos podemos imaginar, se presenta en pacientes menores de 50 años. Y bien, tenemos que los factores de riesgo se dividen en dos: elementos no modificables y modificables. En los elementos no modificables tenemos a la raza y etnia, sexo, edad, mutaciones hereditarias, enfermedad, inflamatoria intestinal, fibrosis quística y colecistectomía. Colecistectomía. En elementos modificables tenemos a la obesidad abdominal y sobrepeso. También tenemos a la dieta rica en grasas y ultraprocesado, al tabaquismo, al alcoholismo, a los medicamentos, algunos medicamentos y alteraciones metabólicas. Bien. En la oncogénesis tenemos pues que la oncogénesis está implicada o están implicados mecanismos fisiopatológicos como la proliferación celular anormal, resistencia a la apoptosis e invasión de estructuras adyacentes por células tumorales, con pues la participación de diversos genes y múltiples vías de señalización. ¿Y cuáles son estas? Pues la vía de señalización WNT, la cual se ha demostrado pues en la oncogénesis, ¿no? Y así como pues en ciertos procesos fisiológicos como puede ser la diferenciación celular, la angiogénesis ocular, la formación ósea o el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, para que esté 100% esta vía implicada en lo que es la oncogénesis, necesita estar implicada la beta-catenina, formando pues este complejo WNT beta-catenina, la cual está implicada en la adhesión celular y señalización intracelular, lo que le ayuda a promover la proliferación y diferenciación de las células cancerosas.
También tenemos al receptor del factor de crecimiento epidérmico. Y la promoción de este receptor implica una desregulación del ciclo celular, la estimulación de la proliferación celular y la angiogénesis, además de verse implicada en una supresión de la apoptosis mediante la fosforilación e inactivación pues, de la proteína proapoptótica. Y pues esta proteína es promotora de la muerte asociada a BCL2 o BAT. También tenemos al gen de la poliposis coliadenomatosa o APC, que este ocurre temprano, o sea, ocurre de forma temprana en aproximadamente el 70% de los pacientes, pero su progresión a carcinomas depende de una adquisición de mutaciones en los genes CRAS, TP53 y SMAD4. Entonces, las mutaciones de estos genes y en el gen APC en general, tenemos que se relaciona con una disminución de la carga de mutación tumoral, un aumento de la pureza del tumor, una expresión disminuida de moléculas de puntos de control inmunológico, una disminución de los microsatélites, inestables y una vía de reparación de desajustes regulada positivamente. Se hace, pocas palabras, las mutaciones en el gen APC tenemos que llevan a que estos tumores o estas células cancerígenas presenten como una mayor estabilidad o una estabilidad en general, mejor dicho, de sus estructuras, ¿no? De ADN. Y tenemos al gen BRAF. Esta pues está relacionada con el cáncer colorectal esporádico, más que nada. Y a su vez está relacionada con una inactivación de los genes implicados en lo que es la reparación del ADN y la inestabilidad de los microsatélites. Y hablando ya más a profundidad de lo que son la inestabilidad de los microsatélites, tenemos que se cree que esta vía está implicada hasta en un 30% de los casos de cáncer colorectal en estadio inicial. Esta vía pues afecta a los genes encargados de la reparación de los errores de emparejamiento del ADN, ¿no? O sea, teniendo lugar pues metilaciones y alteraciones del ADN, ¿no? Y estos pues microsatélites son secuencias repetidas, pudiendo ser de 1 a 6 veces estas secuencias. Lo bueno dentro de lo que cabe de esta inestabilidad de los microsatélites, tenemos que tienen una mayor respuesta inmunitaria. O sea, el sistema inmune puede generar una respuesta más eficiente ante el cáncer colorectal de etiología pues de inestabilidad de los microsatélites. Y bien, en la regulación epigenética tenemos la metilación del ADN, en las modificaciones post-traduccionales de histonas y la desregulación por ARN no codificante o ncRN. La metilación del ADN tenemos pues a una hipermetilación de los promotores. Esta se observa como una metilación densa de las islas citosina y guanina, las cuales están localizadas en las regiones promotoras de genes supresores de tumores. Esto pues induce a una conformación cerrada de la cromatina, o sea, se hace una heterocromatina que, si no me recuerdo, pues es la forma como estable, ¿no? de esta estructura. Y bueno, recluta también pues proteínas de la unión metil CPG e histonas desacetilizadas, lo que todo esto lleva a un silenciamiento transcripcional efectivo. O sea, no hay este paro de la transcripción del ADN
lo que pues lleva a que continúe, ¿no? Lo que es la metilación del ADN. Y también como mecanismo de la metilación del ADN tenemos una hipometilación del genoma global. Pues paradójicamente, mientras que los promotores de genes específicos se hipermetilan, el genoma global tumoral en su conjunto pues sufre una pérdida de metilación. Y bueno, en las modificaciones posttraduccionales de histonas tenemos pues que la cromatina tiene modificaciones posttraduccionales, o sea, de la citilación, metilación y fosforilación, lo que regula la accesibilidad del ADN y por ende la transcripción. Entonces, este código de histonas, este, este proceso, ¿no? de la traducción de histonas se encuentra pues desregulado en el cáncer colorectal. En la desregulación por ARN no codificante tenemos que principalmente se presentan los microRNs, que pues bueno, estos han emergido como reguladores epigenéticos cruciales en el cáncer colorectal. Como mecanismos celulares tenemos a la proliferación y diferenciación celular anómala. Esto pues se entiende como que las células tumorales presentan una multiplicación descontrolada y una pérdida de las características especializadas de las células normales del colon y recto. Tenemos pues a la invasión de estructuras adyacentes, que pues en pocas palabras es una metástasis local, que se infiltra tejidos y órganos circundantes a la localización original de la tumoración. Tenemos a la resistencia a la apoptosis, pues es más que nada que las células cancerosas pues, adquieren pues esta capacidad, ¿no? de evadir lo que es la muerte celular programada o apoptosis. Y la metástasis a distancia, pues como su nombre lo dice, tienen pues, la capacidad de metastizarse o diseminarse, ya sea por vías torrente sanguínea o sistema linfático a otras partes del cuerpo. Y los subtipos moleculares. Pues es un sistema en el cual hubo una colaboración internacional para ser elaborado. Tenemos el CMS1, 2, 3 y 4. En el 1 tenemos que son hipermutados, microsatélites inestables y muestran una clara activación inmunitaria. En el 2 tenemos que muestran un fenotipo epitelial y presentan una acusada activación de lo que es la señalización de WNT y MYC. En el tipo 3 pues se caracteriza por un fenotipo epitelial y una desregulación metabólica, y en el 4 pues muestran un fenotipo mesenquimatoso, notable activación del factor de crecimiento transformante beta, una invasión estromal y una angiogénica. Y bien, este es como tenemos esta, digamos, tablita, esta gráfica que pues nos explica, ¿no? De la genómica, de la inestabilidad de los microsatélites e inestabilidad de la inestabilidad cromosómica, epigenómica, las vías de transcripción implicadas, los microambientes de estroma inmunitario que están implicados, los genes iniciadores y pues cómo se presentan en la clínica, ¿no? En la inestabilidad de los microsatélites vemos implicados el CMS1 y 3 y pues bueno, sus vías de transcripción. Y bueno, pasando a lo que es la genómica, tenemos que en la inestabilidad de los microsatélites hay una mayor cifra de mutaciones, pero un menor número de copias, como a su vez una mayor presencia de metilación. En la inestabilidad cromosómica, según cómo vaya avanzando, tenemos una menor presencia de cifra de mutaciones, pero
un mayor número de copias, así como un menor número de metilaciones. Aquí en las vías de transcripción se ven implicadas la CMC3, 2 y 4 con sus respectivas vías de transcripción, ¿no? Em, y pues sí, está muy bonita la tabla, se me hizo fácil de entender y pues aquí se los dejo un ratito para que lo puedan analizar a profundidad. Y bien, tenemos la clasificación patológica. Tenemos el aspecto macroscópico y la clasificación propuesta por la OMS. En aspecto macroscópico tenemos el exofítico. Esta se describe como fungante, o sea, tiene un crecimiento voluminoso de la neoplasia hacia la luz intestinal. El endofítico se le conoce, se le conoce así como ulcerado, que es un crecimiento de la neoplasia al espesor de la pared intestinal, o sea, se crece hacia adentro, ¿no? Como endofítico. Infiltrante difuso, este pues tiene un crecimiento endofítico poco aparente, o sea, es, es principalmente endofítico, pero está difuso, ¿no? Digamos, es endofítico difuso. El anular pues tiene una afección de toda la circunferencia de la pared intestinal, pero provoca por este crecimiento de la circunferencia una constricción de la luz. Y la clasificación propuesta por la OMS tenemos a las neoplasias epiteliales y neoplasias no epiteliales. En las neoplasias epiteliales tenemos que el adenocarcinoma se presenta en el 95 al 98% de los casos. Y como características de la neoplasias epiteliales tenemos al adenoma tubular, velloso, túbulo velloso y cerrado. También al carcinoide, neoplasia neuroendocrina bien diferenciada. En las neoplasias no epiteliales tenemos al lipoma, leiomiomia, tumor del estroma gastrointestinal, leiomiosarcoma, angiosarcoma, sarcoma de Kaposi y melanoma. Y aquí tenemos una grafiquita de la estratificación y pronóstico del cáncer colorectal. Entonces, según la estratificación, que recordemos es la estratificación TNM, presentamos pues la supervivencia a 5 años, que por ejemplo en una certificación T1 tenemos que es mayor al 95%, en una T2 es mayor al 90%, en una TT3 es del 70 al 85%, con una certificación N1 tenemos que es de 50 al 70% y del N2 del 25 al 60%. Ya si se presenta una metástasis, pues es menor al 5%. En cuanto a etapa de momento de la presentación, tenemos que es colon y recto y este porcentaje que vemos es pues el porcentaje de probabilidades de que aparezca ya según en la etapa, ya sea 1, 2, 3 o 4, en el colon o en el recto, ¿no? Respectivamente. Y tenemos también pues una imagen pues que describe pues como de cómo se va presentando, cómo va extendiéndose el cáncer a lo largo de lo que es la pared de, del colon. Y bien, aquí tenemos pues ya una tablita más grande, ¿no? De la estratificación del cáncer colorectal, que pues aquí en lugar de dividirlo 1, 2, 3 y 4 simplemente ya lo extiende más, ¿no? 1, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A y 4B. Y aquí pues va, aquí nos ponen la certificación o la clasificación TNM correspondiente a cada tipo o a cada etapa y como a su vez
qué tipo de o a qué fase de la enfermedad, ¿no? Ya sea temprana, localmente avanzada o metastásica, como a su vez a la, si no me equivoco, a la probabilidad de presentarse, ya sea en el recto o en el colon, esta, esta clasificación. Y bien, pasamos a los pólipos o a los tipos de pólipos colorectales. Estos son de suma importancia en el cáncer colorectal debido a que muchos de estos pólipos que vamos a hablar tienen una gran probabilidad de convertirse en un cáncer colorectal como tal, ¿no? Y bien, pasamos a los pólipos colorectales. Tenemos al pólipo pediculado o al pólipo cecino. Y aquí están las imágenes de cada uno. Y bien, tenemos que estos pólipos colorectales son pues protuberancias de tejido hacia la luz por encima de lo que es la mucosa intestinal circundante. Usualmente se presentan asintomáticas, pero se puede presentar sangrado y síntomas obstructivos. Y pues tras la realización de lo que es una biopsia se les puede clasificar según pues su aspecto histológico como adenoma, amartoma, inflamatorios, cerrados o entre otros. Y como ya había comentado, pues es importante estos pólipos pues por su gran probabilidad de pasar a un cáncer colorectal. Y bien, los pólipos no neoplásicos tenemos a los pólipos hiperplásicos, que son pues pequeñas lesiones, perdón, cecides de unos 5 milímetros que constan pues de criptas colónicas alargadas con una estructura papilar de células epiteliales sin atípicas, o sea, no presentan alteraciones en su estructura, sino que son normales, ¿no? Como se presentarían en la mucosa. En los pólipos inflamatorios o pseudopólipos, tenemos pues que se encuentran en regiones de inflamación de la cicatrización. Se suelen formar pues en un área de regeneración, como por ejemplo tras una úlcera epitelial, ¿no? De espesor total, en la que pues la nueva mucosa se forma con una estructura polipoidea irregular. Por ejemplo, como en esta imagen, ¿no? Eh, como en esta imagen, ¿no? Que se presenta el pólipo sesí a plano, vemos que pues no es como regular, ¿no? O sea, se va a presentar no de forma típica, mejor dicho. En los amartomas, pues, son pólipos que se encuentran con poca frecuencia en el tubo digestivo. Pueden ser esporádicos o relacionarse con un síndrome genético. Los síndromes genéticos en los que se puede ver implicados los amartomas son el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de poliposis juvenil, el síndrome de amartoma Petten, que pues estos amartomas carecen de potencial maligno intrínseco, pero usualmente la extirpación de estos amartomas está indicada más que nada por los síntomas obstructivos y la probabilidad de hemorragias que se puede presentar. En los pólipos cerrados tenemos que se dividen en pólipos hiperplásicos, los cuales pues no son precancerosos, así es que no vamos a hablar de ellos. Los pólipos cerrados sesiles y adenomas cerrados tradicionales. Estos sí son precancerosos, entonces estos se pueden presentar como combinaciones de pólipos adenomatosos hiperplásicos, pues compartiendo características de ambos. Se pueden estar individualmente, ya sea adenomatosos hiperplásicos o los dos. Y bien, los pacientes con estos pólipos tienen pues más probabilidades de sufrir lo que es cáncer colorectal. Y por ende, cuando se detecta este tipo de pólipos, se recomienda pues ser extirpados y pues indicarle al paciente que debe que seguir una revisión endoscópica seriada para pues vigilar lo que es
la evolución o la posible aparición de un cáncer colorectal por estos pólipos cerrados. Tenemos pues a los pólipos neoplásicos. Bien, tenemos a dos tipos, el tubular y el velloso. Empezando por el adenoma tubular, se caracteriza por glándulas tubulares ramificadas y los adenomas vellosos presentan pues largas proyecciones en el en el epitelio de superficie. Y además se pueden presentar adenomas tubulovellosos, los cuales, pues, por su nombre, tienen características de ambos adenomas. El riesgo, digamos como la evaluación de riesgo de estos pólipos neoplásicos a padecer cáncer o riesgo de cáncer, se evalúa según el tamaño, o sea, si grandes, la forma macroscópica, que sean sesiles, el tipo histológico, que sean vellosos y el grado de displasia. Además, como agregado extra, tenemos que el tipo más frecuente son los adenomas tubulares, que constituyen del 65 al 80% de los pólipos extirpados y pues con frecuencia son pediculados, ¿no? También tenemos que pues aproximadamente de 5 al 10% son adenomas vellosos. Con frecuencia presentan características sesiles. Y los adenomas tubulovellosos consisten del 10 al 25% de los pólipos extirpados. Como pólipos malignos tenemos que pues son aquellos en los que el examen histológico tras la extirpación pues, del pólipo muestra un foco de carcinoma que ha invadido la capa muscular de la mucosa. Y por esto es que se hace pues la pregunta del millón, si es que la extirpación endoscópica será suficiente, pues porque ya está presentando pues características malignas y de pues una invasión más allá, ¿no? De lo que es pues la simplemente mucosa. Y pues en estos pólipos malignos tenemos una clasificación de según su estructura de nivel 0, nivel 1, 2, 3 y 4. El nivel 0 pues es un carcinoma in situ. El nivel 1 pues es que este carcinoma ya ha invadido hasta la submucosa, limitado a la forma de lo que es pues, la cabeza del pólipo. En nivel 2 tenemos que el carcinoma invade hasta el nivel de cuello. Se hace este carcinoma o este pólipo ya tiene pues, lo que es la cabeza y un ligero cuellito. El nivel 3 es un carcinoma que invade cualquier parte del tallo, o sea, es como vamos a llamarlo como un champiñón, ¿no? Está la cabeza, lo que es el cuello, eh, tenemos, ¿no? Que es lo que es la cabeza, como el cuello y ya lo que es el tallo. Y el nivel 4 pues tenemos que este carcinoma, ya con su forma de la imagen que tenemos, que es como el adenoma pediculado, invade pues la submucosa de la pared del colon por debajo del nivel, lo que es del tallo, pero por encima de lo que es la capa muscular propia, o sea, no llegan hasta la capa muscular propia del colon. Y bien, ya pasamos a lo que son los síndromes de cáncer hereditario, ¿no? Tenemos a la poliposis adenomatosa familiar, que esta pues es una enfermedad hereditaria autosómica dominante que aparece aproximadamente uno de cada 10.000 nacidos vivos y afecta por igual a sexos y razas, o sea, se pisa parejo, como el pie plano. Según la situación de la mutación, específicamente de la mutación APC, del gen APC, las personas afectadas pueden presentar un rango de gravedad de la enfermedad, o sea, entre más mutaciones del gen APC, mayor grave será la enfermedad que van a presentar. Y por lo que tenemos una, digamos, clasificación
la PAF clásica, atenuada y grave. La clásica está caracterizada por una presencia de 100 a 1000 adenomas colorectales. La atenuada se caracteriza por una presencia menor a lo que es 100 adenomas y la grave se caracteriza por una presencia de miles de adenomas. Entonces, esta se caracteriza por aparecer en la segunda década de la vida y para las personas con el fenotipo clásico, el riesgo de por vida de cáncer colorectal puede superar el 90%, o sea, llegando a casi el 100% en ausencia de tratamiento. Y pues si no se trata, pues los pacientes lamentablemente van a presentar un cáncer colorectal a una edad promedio de 39 años, con un intervalo de 35 a 43 años. Entonces tenemos que usualmente las personas, los pacientes con poliposis adenomatosa familiar son asintomáticos. Pero en dado caso que presenten síntomas, estos van a ser o van a presentar hemorragias, diarreas, dolores abdominales o secreciones mucosas por el recto. Además de que pueden presentar anemia, obstrucción o pérdida de peso. Y también se han descrito pues, la presencia de manifestaciones extracolónicas benignas y malignas. Por ejemplo, pues, la aparición de tumoraciones en tejidos adyacentes y anomalías dentales. Y bien, en la poliposis adenomatosa familiar, eh, los síntomas que se pueden presentar o la sintomatología presente del paciente nos puede indicar que ya se ha desarrollado lo que es el cáncer. O sea, mientras no tenga cáncer o no se haya pasado ya la poliposis adenomatosa familiar a un cáncer, no va a presentar síntomas. Una vez que se aparezcan los síntomas, ya es pues indicativo de que la poliposis adenomatosa familiar desarrolló el cáncer colorectal. Y bien, tenemos aquí pues los criterios de lo que son la poliposis adenomatosa familiar. Más que nada la clasificación de Spiegelman de los pólipos duodenales de la pues, poliposis adenomatosa familiar. Tenemos que los criterios son el número de pólipos, el tamaño del pólipo en milímetros, la histología y la displasia. Y tenemos pues unos puntos no dados. Tenemos que es del 1, 2 y 3. En cuanto a los puntos, el número de pólipos es de 1, 2 y 3, con los puntos respectivamente. El tamaño del pólipo en milímetros de 1 a 4 milímetros, lo cual nos va a dar un punto. Si presenta un tamaño de 5 a 20 milímetros, nos va a dar 2 puntos. Y si presenta un tamaño mayor a 20 milímetros, nos va a dar una puntuación de 3. En la histología, si tenemos una histología tubular, nos va a dar un punto. Una histología tubulo-vellosa nos va a dar 2 puntos. Y una histología vellosa nos va a dar 3 puntos. La displasia presentamos la leve, que es un punto, la moderada 2 puntos y la grave 3 puntos. Entonces, el estadio 0 de la poliposis adenomatosa familiar es de 0 puntos. El estadio 1 va a haber un rango de 1 a 4 puntos, el estadio 2 de 5 a 6 puntos, el estadio 3 de 7 a 8 puntos y el estadio 4 de 9 a 12 puntos. Bien, el síndrome asociada a Mewtwo o a Muti, ¿no? Vamos a decirlo así. Y bien, este es un síndrome de herencia autosómica recesiva, provocado pues por la mutación de la estirpe germinal de ambos alelos del gen MUTYH, situado en el cromosoma 1. Estas mutaciones se encuentran entre el 0.7 al 1% de las personas, sin seleccionar
sin ser seleccionadas en cortes poblacionales. O sea, se hizo un estudio de corte en el cual se vio que del 0.7 al 1% de las personas presentan estas mutaciones monoalélicas. Y en el caso que también tenemos mutaciones bialélicas, se detectó en el 1.7% de las personas. Y bien, el, el riesgo de cáncer colorectal para este síndrome aumenta eh, aumenta por 28 para las mutaciones bialéricas y ligeramente aumentado para las monoaléricas. O sea, las personas que presentan mutaciones bialéricas tienen 28 veces más probabilidades de padecer cáncer colorectal. Entonces, la mayoría de los pólipos que se presentan son pólipos adenomatosos, pero también se pueden formar o presentar pólipos cerrados o una combinación de pólipos adenomatosos y cerrados. Em, También esta puede producir una hemorragia o una obstrucción. Ya para complementar un poquito más, es un síndrome caracterizada fundamentalmente por múltiples adenomas colorectales y un mayor riesgo de cáncer colorectal a una edad más avanzada, más temprana, perdón. O sea, va a haber un rango de 40 a 50 años para, para, para este síndrome, ¿no? Y bien, pasando al síndrome de Peutz-Jeghers, este es un síndrome de cáncer hereditario autosómico dominante que conlleva un 39% de riesgo de por vida de cáncer colorectal, caracterizado por pólipos amartomatosos benignos, fundamentalmente gastrointestinales. eh, gastro- sí, fundamentalmente gastrointestinales. Estos van a presentar una pigmentación mucocutánea, los cuales se van a caracterizar por máculas de color azul oscuro o marrón en el borde libre de los labios de estos, mucosa bucal, em, manos y pies. ¿Sí? Y una pues elevada predisposición a, a muchos tipos de cáncer intestinales y extraintestinales. Para complementar un poquito, es casi el 90% de los pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers presentarán pólipos amartomatosos, más habitualmente en el intestino delgado, como ya lo habíamos comentado, seguidos por el colon, el estómago, el recto y con una frecuencia decreciente. O sea, va a ser menos probable que aparezcan estos amartomas en el recto, pero mayormente probables de que aparezcan en el intestino delgado. Y estos pacientes tienen un riesgo de cáncer de por vida del 90%. Sea, o sea, sonaré un poco contradictorio, ¿no? Pero el 39% es para específicamente el cáncer colorectal, pero estos además presentan un 90% de probabilidad de cáncer de por vida para cáncer gástricos, pancreáticos, pulmonares, mamarios, uterinos, cervicouterinos, testiculares y ováricos. Y bien, tenemos para su diagnóstico eh, los criterios propuestos por la OMS, que son tres o más pólipos de Peutz-Jeghers confirmados a nivel histológico, cualquier número de pólipos de Peutz-Jeghers con antecedentes familiares del síndrome de Peutz-Jeghers, una importante pigmentación mucocutánea característica con antecedentes familiares de síndrome de Peutz-Jeghers o cualquier número
número de pólipos Peutz-Jeghers e importante pigmentación mucocutánea característica. O sea, una vez que cumpla mínimo un criterio de estos, ya es seguro de que el paciente tenga síndrome de Peutz-Jeghers. Y bien, en el síndrome de poliposis juvenil, wow, 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 wow. Bien, errores técnicos, ya se borraron. Bien, en el síndrome de poliposis juvenil tenemos que este es un síndrome autosómico dominante hereditario y se caracteriza por la aparición de pólipos intestinales amartomatosos. Em, entonces, los síndromes con el síndrome de Peutz, el síndrome de poliposis juvenil, presentan pues un riesgo de por vida de cáncer de colon de 10 al 38% y la edad promedio en el momento de diagnóstico es de 34 años. Los síntomas de este síndrome se relacionan con los pólipos, más que nada, em, y consisten principalmente, perdón, por hemorragia gastrointestinal, ya sea aguda o crónica, una anemia ferropénica, un prolapso de pólipos rectales, dolor abdominal o diarrea. Y bien, tenemos que para su diagnóstico se basa más que nada en 3 puntos: en la presencia de 5 o más pólipos juveniles en el colon y recto, múltiples pólipos juveniles en todo el tubo digestivo o cualquier número de pólipos juveniles con el antecedente familiar del síndrome de poliposis juvenil. O sea, sí, prácticamente, y en pocas palabras, una vez que se presente cualquier uno de estos 3 criterios, es seguro de que nuestro paciente tiene síndrome de poliposis juvenil. Y bien, pasamos al síndrome de Lynch. Este es un síndrome de herencia autosómica dominante, caracterizado por una mutación en uno de los genes de reparación de los errores de emparejamiento del ADN. ¿Cuáles? Pues el MMR, el MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Este es debido a esta anomalía genética, los tumores del síndrome de Lynch se caracterizan por, por eh, los genes implicados. em, Nos quiere decir que el síndrome de Lynch está más que nada arraigado o relacionado con la inestabilidad de los microsatélites. Entonces, estos pacientes pueden presentar cáncer extracolónico, además del cáncer colorectal, como puede ser el endometrio, de ovario, estómago, intestino delgado, vías urinarias, cerebro y páncreas. Para pues complementar un poquito más, se usaba anteriormente como un sinónimo de cáncer colorectal hereditario sin poliposis. Pero pues se consideró que este término era un nombre pues, inapropiado, porque los pacientes pueden presentar pues muchos tumores distintos de cáncer colorectal, así como uno o más pólipos o adenomas. O sea, síndrome de Lynch, no solamente vamos a presentar un tipo de cáncer o un tipo de pólipo, un solo tipo de adenoma. Vamos a presentar múltiples tipos, ¿no? También este síndrome se supone que de 3 al 5% de todos los cánceres colorectal y de 10 al 19% de todos los cánceres colorectales diagnosticados eh, antes de los 50 años. Creo que no me expliqué bien. Este síndrome, a tener el síndrome de Lynch, supone que de 3 al 5% van a padecer cáncer colorectal. ¿Bien? Y del 1 al 10% del 10 al 19% de los cánceres colorectales diagnosticados por síndrome de Lynch van a padecer
en pacientes menores de 50 años. ¿Bien? Y bien, el riesgo estimado de por vida de cáncer colorectal, solamente de cáncer colorectal, es del 70% para los hombres y de un 40% para las mujeres. Además de que pues, la edad media de diagnóstico del cáncer colorectal relacionada a este síndrome es de 44 a 61 años. Para su diagnóstico tenemos los criterios de Amsterdam 2, que bien, tenemos que 3 o más familiares con cáncer hereditario asociado al cáncer colorectal sin poliposis, ya sea cáncer colorectal o cáncer de endometrio, intestino delgado, ureter o pelvis, em, será necesario de que el paciente lo tenga sí o sí, además de ya sea uno o más de los criterios siguientes, que es un paciente afectado es pariente de primer grado de los otros dos, se encuentra afectado 2 o más generaciones sucesivas, el cáncer en uno o más familiares afectados se diagnostica antes de los 50 años, se descarta la poliposis adenomatosa familiar y como último se comprueba el diagnóstico anatomopatológico de cáncer. Y así pues ya tendríamos nuestro diagnóstico de síndrome de Lynch. También tenemos los criterios de Bethesda. Estos criterios son 5 y bueno, empezando tenemos a cáncer colorectal diagnosticado en un paciente antes de los 50 años. Presencia de tumores relacionados con el cáncer colorectal sincrónico o metacrónico u otro cáncer colorectal hereditario sin poliposis, incluidos endometrio, estómago, páncreas, uréter, pelvis renal, vías biliares. Habitualmente estos van a ser glioblastomas, adenomas de glándulas sebáceas, queratoacantomas y carcinoma de intestino delgado, con independencia de la edad. También vamos a tener cáncer colorectal con histología de inestabilidad de los microsatélites, diagnosticado en un paciente antes de los 60 años. También cáncer colorectal diagnosticado en al menos un pariente de primer grado o del tumor relacionado con el cáncer colorectal hereditario sin poliposis, en el que se diagnostica un cáncer antes de los 50 años. Y ya por último, cáncer colorectal diagnosticado en al menos 2 familiares de primer o segundo grado con tumores relacionados con el cáncer colorectal hereditario sin poliposis, con independencia de la edad. Si pues cumplimos em, cualquiera de estas situaciones, si no me equivoco, uno o más de estas situaciones, pues ya es significado o ya es diagnóstico 100% seguro de cáncer colorectal. Y bien, el cuadro clínico típico de lo que es el cáncer colorectal, tenemos que, si tenemos cáncer colorectal en la porción derecha del colon, que se presenta en el 30% de los casos, vamos a presentar heces líquidas, dolor abdominal difuso, masa palpable, fatiga, pérdida de peso y un síndrome anémico. En la porción izquierda del colon, que es en el 60% de los casos, tenemos la presencia de una obstrucción intestinal, dolor cólico, disminución en el calibre de las heces y hematoquesia. En el recto, que va de 10 al 20% de los casos, vamos a presentar síntomas obstructivos, disminución en el calibre de las heces y un tumor palpable al tacto rectal. Y bueno, como complementación tenemos que en la porción derecha del colon usualmente cursa asintomático, pero la sintomatología aparece hasta que los adenomas alcanzan grandes dimensiones. Bien, los métodos diagnósticos, vamos a tener a la historia clínica completa. Es muy imprescindible
tener una historia clínica completa para así poder detectar factores de riesgo, tiempo de evolución y síntomas que nos pueden orientar a lo que es el diagnóstico. La exploración física más que nada se basa en valorar pues, zonas ganglionares, más que nada inguinales, y realizar un tacto rectal ante pues, la sospecha de tumor en recto para pues, valorar la extensión, ¿no? Localización y su relación pues, con la pelvis y órganos vecinos, es decir, para descartar lo que es una metástasis, ¿no? En los exámenes de laboratorio pues, nos permiten identificar lo que es un síndrome anémico, el estado de nutrición y descartar pues, afecciones hepáticas, además de valorar el antígeno carcino embrionario que a pesar de presentar un nivel normal, nos descarta la presencia de tumor y es muy útil cuando pues su nivel está elevado en el preoperatorio, que sea mayor a 5 nanogramos por mililitro, lo que nos permite predecir pues si este paciente tiene un peor pronóstico. Sin embargo, pues su mayor utilidad de este antígeno carcinoembrionario va a ser para el seguimiento de la evolución del paciente, ¿no? La colonoscopia, pues, es el estudio diagnóstico de elección, o sea, es el gold standard, ya que pues nos permite una visualización por completa del colon y del recto. Pues también como nos permite tomar biopsias para la confirmación histopatológica y resección de pólipos, así como descartar tumoraciones sincrónicos o multicéntricos, que en el caso de los multicéntricos será en el 3% de los casos. La radiografía del tórax, pues evalúa más que nada la enfermedad metastásica del cáncer colorectal. La tomografía computarizada, esta pues nos permite evaluar lo que es una invasión local, afección ganglionar, una metástasis a distancia y descartar lo que es una ascitis y tumores sincrónicos. En tumores rectales se debe efectuar una rectosigmoidoscopía rígida para evaluar la distancia entre el límite distal del tumor y el margen anal. Este dato pues, nos va a permitir lo que es una buena planeación de lo que es el tratamiento quirúrgico y idealmente se debe de realizarse un ultrasonido endoscópico rectal, pues para evaluar la profundidad de invasión y el estado ganglionar, así como para tomar biopsias por aspirado de adenopatías sospechosas, por lo que se consideran un complemento ante la ausencia de enfermedad metastásica. Pues una vez descartada la enfermedad metastásica, pues nos podría ayudar a un mejor diagnóstico este ultrasonido endoscópico. Y ya, para terminar, la resonancia magnética es pues el mejor método para evaluar los ganglios mesorrectales o afección a tejidos perirectales con una sensibilidad y especificidad además similar al ultrasonido endoscópico. O sea, la resonancia magnética y el ultrasonido endoscópico se van a estar van a estar muy similares, ¿no? Van a estar a la par. Y bueno, tenemos los principios quirúrgicos. Para los pólipos malignos tenemos la observación, que si son pediculados de bajo grado, sin invasión linfovascular y con márgenes negativos, la colectomía segmentaria, en este caso van a tener características sesiles de alto grado con invasión linfovascular o márgenes mayores de 1 a 2 milímetros o no valvulares, o sea, no se pueden valorar. Para las tumoraciones resecables del colon, se requiere una resección en bloque con márgenes de mayor o igual a 5 centímetros proximal y distal. Se deben tener igual o más de 12 ganglios linfáticos para lo que sea una estratificación adecuada. Y el cáncer de recto, el margen distal seguro es de 1 centímetro
y circunferencial de mayor o igual a 1 milímetro. También tenemos los tipos de resección. Va a ser de ciego y colon ascendente, que va a ser una hemicolectomía derecha. El colon transverso, una transversectomía. El colon descendente, una hemicolectomía izquierda. El colon sigmoides, una sigmoidectomía. La colectomía subtotal o total. Esta va a estar más que nada recomendada para tumores multicéntricos o poliposis. Y aquí tenemos una imagen bonita para pues ver, ¿no? Más que nada cómo se va a visualizar esta operación, ¿no? Este tipo de resección. Para justamente la resección tenemos a la disección ganglionar japonesa, la cual divide justamente mm, a los ganglios en tres, en D1, D2 y D3. La D1 es por una disección que incluye ganglios pericólicos. La D2, una disección que incluye pues los ganglios pericólicos intermedios. Y la D3 incluye pues todos los ganglios regionales hasta la emergencia en el AMS o AMI, que es arteria mesentérica superior e inferior. O sea, va a hacerse una hemicolectomía más esta disección ganglionar pues para poder realizar una estadificación mucho mejor de lo que es el cáncer colorectal. Y pues cada bolita, cada figurita con número representa aproximadamente la ubicación de estos ganglios. Entonces, según la hemilectomía que se va a realizar, va a ser, según esta disección ganglionar japonesa, los ganglios que se deberían de diseccionar pues para realizar un mejor diagnóstico, ¿no? Y bien, ya para lo que es una escisión mesocolónica completa o ESM, esta es una técnica quirúrgica basada en linfodenectomía D3, según la disección gangliana japonesa. Esta, pues, tiene un beneficio que aumenta la supervivencia global en un 15% a 5 años vista, ¿no? Los principios técnicos, pues, se basan en una disección en plano embriológico. Esto nos permite una mejor cosecha ganglionar. Se hace una ligadura vascular central, además de una resección de longitud intestinal adecuada. O sea, se incluye ganglios pericolónicos. La cirugía laparoscópica tiene, pues, en cuanto a ventajas, un menor dolor posoperatorio, una estancia hospitalaria más corta, una recuperación funcional más rápida, igual morbilidad, mortalidad y resultados oncológicos que la cirugía abierta. Y en cuanto a las contraindicaciones, tenemos que está contraindicada para tumores perforados o tumores mayores a 8 centímetros, un índice de masa corporal mayor a 45, una obstrucción intestinal o una invasión a estructuras adyacentes. También, ya pasando en cuanto a tratamientos no quirúrgicos, tenemos pues generales de la quimioterapia, que esto pues es del 60 al 70% de los pacientes se presentan con enfermedad localizada la cirugía puede ser curativa, o sea, se va a recomendar lo que es la quimioterapia en enfermedades localizadas, los cuales se pueden curar fácilmente pues con una cirugía, ¿no? En el 40 al 50% de estos pacientes suelen recaer o mueren por enfermedad metastásica. En etapas 1 y 2, sin alto riesgo,
No requieren no requieren quimioterapia, perdón, adyuvante a la cirugía, solo observación si la cirugía, perdón, fue óptima. El objetivo de lo que es la quimioterapia adyuvante es el eliminar la enfermedad micrometastásica. Ya sé que con una cirugía no se puede retirar fácilmente, ¿no? Hay cualquier cirugía que haya quedado de, del tumor, una mejor control local de, pues justamente del cáncer y una supervivencia libre de progresión y supervivencia global pues aumentadas, ¿no? También si hay un retraso justamente de la quimioterapia mayor o igual a 4 semanas en iniciar tratamiento, disminuye lo que es pues un 14% la probabilidad de supervivencia del paciente. O sea, se recomienda pues prácticamente un inicio de quimioterapia inmediato en cuanto se tiene el diagnóstico, ¿no? De lo que es el cáncer colorectal. Y bien, ya en cuanto a quimioterapia, a los tipos de quimioterapias específicos, tenemos a 5-fluorouracilo. Este inhibe la síntesis de ADN y ARN tumoral, lo que ayuda a la destrucción de células cancerosas. La leucovorin o ácido folínico, este potencia el efecto del 5-fluorouracilo, aumentando pues su eficacia antitumoral. El Capox, que es capecitabina más oxaliplatino, esta es una alternativa oral al Folfox, que más adelante se los voy a hablar, con igual eficacia y esta es preferida más que nada en pacientes con buena tolerancia y adherencia al tratamiento. La oxaliplatino por sí sola produce daño en el ADN y por ende pues detiene crecimiento e invasión celular, ¿no? El Folfox, que es una combinación del 5-fluorouracilo, el leucovorin y el oxaliplatino. Este pues es un esquema adyuvante estándar en etapas 2 y 3 de alto riesgo, 2 de alto riesgo, perdón, y etapa 3, ¿no? Del cáncer colorectal. Esta pues mejora la supervivencia global y reduce lo que es la recurrencia al cáncer. Y la combinación de 5-fluorouracilo y el leucovorin, esta pues es una opción en pacientes no candidatos a oxaliplatino y además pues disminuye lo que es el riesgo de recidiva en etapas iniciales seleccionados, ¿no? Y bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Si se quieren quedar, porque ahorita les voy a poner